Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este espacio que tenemos el día de hoy, en el que vamos a tener una videoconferencia sobre organización de archivos e inventarios documentales. Les empezamos a dar la bienvenida a todas las personas que se conectan a través de Facebook y a través de YouTube. A través de YouTube ya tenemos 50 personas conectadas. Saludamos a Diana, a Paula, a Carlos Mario, a Elizabeth, que nos empiezan a saludar a través del chat de YouTube, también a Leonardo, que, bueno, hasta ahora comenzamos la transmisión, por eso no se estaba escuchando nada en un principio. Entonces, muchas gracias por estar aquí, Leonardo, también a Subi, a Paula Andrea, también a Marlon, también a Luz Marleni. Bueno, a todas las personas que nos empiezan a saludar, a Marta, muy buenas tardes, a todas y todos los que se empiezan a conectar a través de YouTube, a Alfredo Arellano también, muy buenas tardes. Un gran saludo aquí desde la ciudad de Bogotá, desde el Archivo General de la Nación, donde estamos transmitiendo y también empezamos a saludar a las personas que se empiezan a conectar a través de Facebook, a Michelle Ramírez, que ya nos está saludando, muy buenas tardes, Michelle, también a Andrés Castillo desde Bogotá, a José Bustos también que nos está saludando, a Karina López, a Edgar Murillo, a Olga Cortés que nos saluda desde la alcaldía de Lérida de Tolima. Bueno, a todas las personas que empiezan en este momento a conectarse. Karina dice que nos está viendo desde Granada Meta. Un gran saludo a todas las personas allí del departamento del Meta, de todos los llanos orientales, también la Casa de Cultura Chachagüí de Nariño. Muchas gracias, Lady, por estar conectada. A Lorena Lozano, muy buenas tardes. A Eric Mauricio, también a Aida, que nos saluda desde Puerto Carreño. Y bueno, ya tenemos también 50 personas conectadas ya a través de Facebook. A través de YouTube también ya vamos llegando a 60 personas. Y bueno, como les contaba, hoy vamos a tener un espacio muy enriquecedor sobre este tema de la organización de archivos e inventarios documentales. Y bueno, ya para empezar, quiero saludar a nuestra invitada en el día de hoy, que nos va a hablar sobre esta organización de archivos, organización de archivos e inventarios documentales. Entonces, muy buenas tardes, Cindy Liliana. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Hola Mario, buenas tardes a todas las personas que se conectan a este Facebook Live. Muchas gracias por la invitación. Ya pude regresar. Qué pena que se me acabó de caer el internet. Pero bueno, Cindy, bueno, bienvenida. Y pues en este momento ya tenemos más de 60 personas conectadas a través de Facebook y también en total ya 130 personas, tanto a través de Facebook como a través de YouTube. Y bueno, Listo. Muy buenas tardes a todas las personas que se conectan a esta transmisión. Voy a dar inicio a la presentación. Deme dos minutos y verifico que todo esté bien. No sé si por favor me comunican si están viendo la presentación. Gracias. Listo, gracias. Bueno, así como le decía Mario en la introducción, hoy vamos a hablar de la organización de archivos e inventarios documentales, específicamente de la organización de los archivos de gestión
y de los soportes, pues en material, perdón, en soportes físicos. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Me presento, mi nombre es Cindy Liliana Vargas Hernández, profesional en sistemas de información, bibliotecología y archivística y magíster en gestión de la información documental y pertenezco como tal a la subdirección del Sistema Nacional de Archivos. Entonces, hoy estaré acompañándolos en esta retroalimentación o más bien sensibilización. Bueno, a partir de este espacio donde el Archivo General de la Nación ha querido poder llegar a los territorios, a diferentes lugares a través de esta conectividad para hablar de temas muy específicos. Entonces, a partir de ello, el contenido que proponemos o propongo como tal para esta sensibilización es un marco normativo, hablar de los principios archivísticos, también hablar del ciclo vital del documento y hablar del proceso de organización a partir de la clasificación, de la ordenación y de la descripción documental. Bueno, denme 2 segundos que esto... Listo. Bueno, para entrarnos un poco al marco, tenemos muy presente lo que nos dice la Constitución Política de 1991 referente a los derechos y los deberes constitucionales de todo ciudadano colombiano en torno a los archivos y a la transparencia de la información y al acceso también de la misma. Por ello, tenemos como referente el artículo 23 que habla del derecho de petición, el artículo 74 que nos habla del acceso a los documentos públicos, el artículo 70 que nos habla del acceso a la cultura, el artículo 72 que nos habla del patrimonio cultural de la nación y el artículo 209 referente también a toda la normatividad administrativa. Y como último ítems tenemos el artículo 15 que nos habla del derecho a la intimidad. También vamos a adentrarnos un poco al marco legal en Colombia. Tenemos en cuenta la ley 1437 del 2011, la cual establece el Código del Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Hablamos de nuestra Ley de Transparencia y Derecho de Acceso a la Información, que es la Ley 1712 del 2014, la Ley 734 del 2002, por la cual se expide el Código Disciplinario Único, donde nos nombran como tal los deberes y los derechos que tenemos como servidores públicos. ¿A partir de qué? De la custodia y de garantizar como tal el cuidado a la información que ciertamente se nos delegó, dando cumplimiento a esas funciones que ejecutamos dentro de las entidades. ¿Para qué? Para evitar como tal la sustracción, la destrucción y el ocultamiento o utilización indebida de la información. También hablamos de todas las prohibiciones que existen y específicamente que no podemos ocasionar ningún daño o dar lugar a la pérdida de bienes, elementos, expedientes o documentos que haya llegado a nuestro poder por razón de sus funciones. Ya adentrándonos un poco a la normativa de la función archivística en Colombia, hablamos que mediante la promulgación de nuestra Ley General de Archivos, la Ley 594 del 2000, la cual establece pues todas las directrices generales para la organización de los archivos durante las diferentes fases del ciclo vital de los documentos y dando esos criterios técnicos para su organización que ciertamente se amplían en las siguientes normas. Hablamos de nuestro reciente Acuerdo 01 del 2024, el cual establece el Acuerdo Único de la Función Archivística y define esos criterios técnicos y jurídicos para la implementación en el Estado colombiano y fija otras disposiciones. A partir de este acuerdo, el capítulo 3 del título número 4 en la sesión número 1 nos va a hablar del proceso de la organización de los archivos a partir de su clasificación, de su ordenación y descripción documental. También debemos tener en cuenta nuestro decreto 1080 del 2015, por el cual se expide el decreto único reglamentario del sector cultura, específicamente en su artículo 2.8.2.5.8, que nos habla de los instrumentos archivísticos para la gestión documental.
Bueno, ya hablando un poco de toda esta parte de la gestión documental, hablando un poco de la parte de la organización de nuestro acervo documental, de nuestro archivo, específicamente de las entidades públicas y en las entidades privadas que cumplen funciones públicas. Tenemos que tener presente inicialmente algunos conceptos técnicos para adentrarnos un poco ya al tema grueso como tal de este espacio. Hablamos del concepto de qué es la gestión documental. Cuando nos referimos a la gestión documental, nos referimos a qué? Al conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a la planificación, al manejo y a la organización de la documentación que se produce o se recibe en las entidades. ¿A partir de qué? De su origen hasta su disposición final como objeto de qué? De facilitar su utilización y su conservación. Dado lo anterior, también es importante referenciar qué es un archivo de gestión. Cuando hablamos de un archivo de gestión, hablamos de el archivo de la oficina productora o unidad administrativa que reúne su documentación en trámite sometida a una continua utilización y consulta administrativa. Para la organización de los archivos es muy importante tener presente y es el insumo esencial, es la tabla de retención documental. Yo siempre les digo a las entidades que es la Biblia del archivista. ¿Por qué? Porque es la herramienta esencial que yo requiero para realizar el proceso de la clasificación, identificación de mi oficina productora y también la identificación de toda esa producción documental de acuerdo a la estructura orgánica funcional y a las actividades o funciones, perdón, que se delegaron en pro de generar una producción documental que me va a llevar a mí como resultado a tener unos tipos documentales. A través de lo que les acabo de referenciar, denme 2 segundos, les pido un minutico que se me descargó mi computador, 2 segundos. Bueno, nuevamente retomo, qué pena con ustedes. Entonces, a partir de lo que nos dice nuestra herramienta, la tabla de retención documental, que de acuerdo a su concepto, se referencia como es el listado de series y subseries documentales con sus correspondientes tipos documentales a los cuales se le asigna un tiempo de permanencia en cada etapa del ciclo vital de los documentos, es decir, en su fase de gestión, en su fase central y en su fase histórica, pues si así en su momento se referenció. Hablamos también de la importancia de conocer y entender los principios archivísticos. Hablamos de dos principios archivísticos, los cuales enmarca el principio de procedencia y el principio de orden original. A partir del principio de procedencia, refiere como tal al principio de la organización archivística que refleja los documentos asociados al productor y los documentos producidos por una institución y sus dependencias, que no se deben mezclar entre ellas. A eso le referimos al principio de procedencia. También es importante saber que cuando realizamos la organización de nuestros archivos debemos respetar este principio de procedencia, llevándolo a un ejemplo cotidiano o a un ejemplo más práctico, es decir, que para respetar ese principio de procedencia es verificar que la producción documental corresponda primeramente a la entidad y seguidamente también responda a la oficina productora, ¿sí? Por eso es importante conocer esta herramienta de la tabla de retención documental y verificar si sí corresponde a la entidad y sí
corresponde a esa unidad administrativa. De igual manera, también hay que referenciar si las series y las subseries documentales contenidas en la tabla de retención documental dan fe de las funciones o más bien de la producción documental, atendiendo pues a las funciones propias de cada una de las unidades administrativas. También hablamos del principio de orden original. Cuando hablamos del principio de orden original, hablamos de esa disposición física de los documentos que debe respetarse. ¿Por qué? Porque vamos a seguir esa secuencia de los trámites que los produjo. ¿En dónde se materializa este proceso de la organización de los archivos? En su clasificación, en su ordenación y en su descripción. También es importante cuando hablamos del el principio de orden original y debemos respetarlo. ¿En qué sentido? En que debemos establecer la secuencia y el orden en el que son gestionados y tramitados hasta su resolución definitiva. ¿Listo? Más adelante van a entender de manera un poco diferente pues de esto que les acabo de hablar. A partir de los principios archivísticos y cuando hablamos del principio de orden original, como se los referenciaba anteriormente, hablamos del orden en que se acumularon los documentos, ¿sí? Es decir, que tenemos que dar fe de esa actuación administrativa que tuvo esa unidad documental en torno a las funciones administrativas de la oficina productora. Acá colocamos un ejemplo más o menos. Eso quiere decir que de acuerdo a este ejemplo, el primer documento que se tramitó o el primer producto de la actuación administrativa fue un acta de posesión, posteriormente una resolución de vacaciones y demás documentos que en su momento se hayan producido en la serie documental de una historia laboral. También es importante recalcar que la información y los documentos tienen un ciclo de vida, ¿sí? Hablamos de una fase de gestión, hablamos de una fase central y hablamos de una fase histórica, más referida como un archivo de gestión en donde la información está en su fase activa, está en una consulta permanente por parte de los usuarios, está en trámite y con vigencia. ¿Sí? Cuando pasado el tiempo de retención en el archivo de gestión a través de una transferencia primaria, estos archivos, perdón, o estos documentos, estos expedientes, esta información pasan a un archivo central. ¿A qué? A una fase semiactiva, a una consulta con menor frecuencia, un trámite cumplido y con vigencia. ¿Listo? Y cuando hablamos de esa fase histórica es que teniendo en cuenta lo que nos refiere las tablas de retención documental a partir de cumplidos los tiempos de retención en un archivo central, verificamos si existen unos valores secundarios de esa información y de cuáles son esos valores secundarios. Hablamos de los valores culturales, históricos o científicos, ¿sí? De lo contrario, pues en su momento se eliminarán en su fase central. Si tienen alguno de estos valores secundarios, pasarán a través de una transferencia secundaria al archivo histórico, donde la fase como tal es una conservación permanente y su consulta con frecuencia es de baja frecuencia, o más bien de baja consulta, perdón. Entonces, en ese orden de ideas, volvemos y retomamos ese término del proceso de archivo de gestión, ¿sí? Recordemos que cuando hablamos de un archivo de gestión, hablamos de ese archivo de la oficina productora o unidad administrativa que reúne toda la documentación en trámite sostenida a una continua utilización y consulta administrativa, ¿sí? ¿A partir de qué? De los procesos y procedimientos y funciones que cumple esa unidad administrativa, que como resultado tienen unos documentos que son producidos por la misma entidad o son allegados como solicitud a la unidad, a la oficina productora. Hablamos en esta fase de gestión de la generación o recepción de documentos, hablamos de la radicación y el registro, hablamos también del trámite, hablamos ya de la clasificación, de la ordenación según nuestra tabla de retención documental y el almacenamiento archivo de gestión, ¿sí? A partir de lo que les explicaba anteriormente, cuando nuestros documentos, nuestros expedientes, nuestras unidades documentales cumplen su tiempo de retención en el archivo de gestión, deben pasar a una etapa central, ¿sí? A su fase central a través de una transferencia primaria, que más adelante les voy a referir a qué se refiere.
Cuando hablamos ya o nos especificamos como tal el proceso de la organización documental, hablamos de que para realizar el proceso de la organización yo debo clasificar a través de qué debo tener en cuenta lo estipulado en las tablas de retención documental, la serie, las subseries documentales, el fondo y también toda esa parte de las oficinas productoras y demás datos que más adelante les contaré. Hablamos de la ordenación documental, ordenamos nuestros tipos documentales de acuerdo a qué, a nuestra tabla de retención documental, a lo estipulado en el conjunto de tipos documentales o los documentos que se producen en pro del conjunto de la serie o de la subserie documental. Hablamos después de la descripción documental, que hablamos que se realiza un proceso a través del formato único de inventario documental, más conocido como el FUIT, o la hoja de control. ¿Listo? Entonces, a estas tres actividades o a estos tres procesos lo vamos a llamar el proceso macro de la organización. Cuando yo voy a organizar un archivo de gestión en cualquier entidad, debo tener como referente, insisto, la tabla de retención documental. A veces nos encontramos con las personas, las personas dicen, lo que pasa es que la tabla de retención documental es la que nosotros creamos acá, pero nunca fue convalidada ni por el Archivo General de la Nación, ni por el Consejo Distrital o Departamental de Archivos, ¿sí? Teniendo como precisión que todas las entidades públicas y las entidades privadas que cumplen función públicas están en la obligación de realizar el proceso de evaluación y convalidación de sus tablas de retención documental, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Porque ciertamente hay entidades que vienen organizando su producción documental con una tabla de retención documental que no está evaluada y que no está convalidada. Por ello, sí es importante saber que si ustedes realizan ese proceso de organización en una tabla que no está ni evaluada ni convalidada, pues ciertamente ustedes de alguna manera van a tener que hacer un reproceso cuando se les evalúe y se les convalide la tabla de retención documental. Y posiblemente todo ese proceso de organización que ustedes hicieron ya no les va a servir. ¿Por qué? Porque ciertamente no cumple con la denominación de series y subseries, posiblemente esa documentación no pertenecía a esa serie cuando ustedes hicieron la clasificación, sino era un documento que pertenecía a otro expediente, en fin, son bastantes cosas. Porque cierro comillas acá y preciso que la tabla de retención documental, esa es esa herramienta esencial para la organización de los archivos. A partir de la tabla de retención documental, yo empiezo a hacer esta primera actividad de clasificación documental. Y cuando hablo de clasificación documental, hablo de esa fase del proceso de organización en la cual identifico y establezco mis agrupaciones documentales de acuerdo a qué, a la estructura orgánica funcional de la entidad, es decir, al fondo, a la sesión, a la subsección, a la serie o en su momento a un asunto si hablamos de una tabla de valoración documental. En este orden de ideas, yo tengo mi tabla de retención documental, verifico que mi tabla de retención documental corresponda a la entidad, corresponda a esa unidad administrativa. Vamos a colocar un ejemplo, vamos a hablar del Ministerio de Transporte, vamos a traer comunidad productora al despacho del ministro. Entonces yo verifico que sí es la tabla de retención documental. Verifico que de acuerdo a un análisis que realizó un equipo interdisciplinario de profesionales, atendiendo la estructura orgánica funcional de la entidad, generaron unas denominaciones de series y subseries, atendiendo a las funciones propias de las unidades administrativas, y por ello yo verifico si ciertamente las series y las subseries corresponden. Después de tener en cuenta cuáles son las series y subseries documentales, voy a cada una de las series y las subseries documentales y verifico cuáles son esos tipos documentales. Y en lo físico yo empiezo a clasificar. Entonces yo digo, acá están las actas, acá están los informes, acá están los planes, acá están los programas y ya empiezo a clasificar de acuerdo a lo que me dice mi tabla de retención documental. ¿Listo? Entonces, este proceso de clasificación documental
consiste en analizar y sistematizar las categorías administrativas y archivísticas, lo que les decía, a partir del fondo, de la sesión, de la subsección y al lado de la serie, de la subserie y de los tipos documentales. Bueno, acá tengo un ejemplo de tabla de retención documental. Entonces, como se los venía diciendo, identificamos nuestra tabla de retención documental, el documento de acuerdo con la oficina, la serie o la subserie documental correspondiente al expediente. Entonces, yo tengo acá mi formato de tabla de retención documental. Veo que está normalizado por el sistema integrado de gestión de la entidad. Verifico que está el nombre de la unidad administrativa, que está la oficina productora, que a este lado encuentro el código de las series, de la dependencia de la serie y de la subserie documental, que al otro lado verifico la serie, la denominación de serie, de subserie documental y sus diferentes tipos documentales. Al otro lado verifico si esto es un soporte, está en soporte físico o en soporte electrónico. Y al otro lado también verifico esos tiempos de retención documental. ¿Cuánto tiempo debo conservarlo en un archivo de gestión y cuánto tiempo debe estar en un archivo central y cuál va a ser su disposición final? Si lo tengo que eliminar, si lo voy a seleccionar, si lo voy a conservar totalmente y si lo voy a conservar totalmente, ¿por qué medio lo voy a hacer? Si a través de una microfilmación o de una digitalización. Y termino con un procedimiento, es decir, que es el argumento de por qué le asigné esos tiempos de retención de acuerdo al marco normativo que le aplique y también por qué se va a hacer esa disposición final, ¿sí? Que a partir de esto consignado en la tabla de retención documental fue un análisis que se le realizó a cada una de las unidades productoras de la entidad para verificar y establecer cuál es esa producción documental de acuerdo a las funciones. A partir del resultado de nuestra tabla de retención documental, nosotros, bueno, ya identificamos la tabla, ya la verificamos, entramos literalmente a establecer qué es un documento de apoyo y qué es un documento de archivo según nuestra tabla de retención documental. Cuando hablamos de los documentos de apoyo, como su nombre lo indica, son documentos que apoyan parte de la labor, ¿sí? Más no es producción documental a partir de una actuación administrativa que da fe de esa función que fue designada a esa oficina productora. Vamos a colocar un ejemplo para que lo podamos entender de la mejor manera. Un documento de apoyo, bueno, vamos a colocar el ejemplo ahora del Archivo General de la Nación, ¿sí? Estamos en la subdirección del Sistema Nacional de Archivos, eso quiere decir que en el Archivo General de la Nación hay una oficina productora donde se produce toda la normatividad archivística, ¿sí? Que en este caso yo la subdirección del Sistema Nacional de Archivos, necesito tener el acuerdo 01 impreso para verificar varios de los procesos y lineamientos técnicos y jurídicos que tengo que tener para, no sé, para brindar lineamientos sobre elaboración de tablas, sobre actualización de tablas, entre otros temas. Entonces, ¿yo qué hago? Imprimo mi acuerdo 01 del 2025. Para mí es un documento de apoyo, pero para esa oficina productora que en su momento, de acuerdo a sus funciones, tiene delegada la elaboración de normatividad, de actos administrativos, en fin, de esos documentos referentes al marco normativo, ciertamente ellos deben conservarlos y esos documentos se deben haber establecido en una serie y una subserie documental. Pero acá en la subdirección del Sistema Nacional de Archivos yo lo tengo como un documento de apoyo. ¿Y por qué quiero explicar esto de manera así como tácita? ¿En qué sentido? En que a veces nosotros guardamos muchos documentos de apoyo, ¿sí? Y los foliamos y los colocamos en inventario documental ¿y lo qué? Y le hacemos el rótulo y le hacemos de todo. Y ciertamente son documentos de apoyo que en su momento no deben ser organizados. Que en su momento ustedes se los pueden identificar, claro que sí, pero esos documentos de apoyo se pueden eliminar pasado literalmente un año, ¿sí? Pero si hay personas que ciertamente tienen expedientes, copia de la copia y de la copia. Eso pasaba antes, creo que eso casi ya no se ve, pero cuando uno iba a las dependencias, las personas decían, no, es que esta carpetica es de estos expedientes
que obviamente no es producción de documental de mi oficina productora, pero es que allá a veces se les olvida, entonces yo los guardo acá, ¿sí? Pero eso es un documento de apoyo, ¿sí? Para que ustedes me puedan básicamente entender. Entonces, a partir de esa clasificación que yo hago, yo digo, bueno, estos son documentos de archivo. ¿Y qué son documentos de archivo? Son los documentos referenciados como tipos documentales en la tabla de retención documental que dan fe de una actuación administrativa de esa oficina productora, ¿sí? Entonces, ya identificando qué son unos documentos de apoyo y qué son unos documentos de archivo, pues yo hago esa relación. También quiero hacer una salvedad. Es importante cuando hagamos esa clasificación, verifiquemos muy bien los documentos. Porque a veces nosotros estamos, no sé, en el corre-corre de la cotidianidad y pues decimos, no, esto es un documento de apoyo. Creo que esto es un documento de apoyo, pero al parecer no era un documento de apoyo, era un anexo a un documento que pertenece a un expediente. Entonces tengan mucho cuidado en esa clasificación que ustedes realizan. Bueno, a partir ya de esa clasificación, nos vamos como tal, bueno, a identificar cuál es la serie, cuál es la subserie documental y cuáles son sus tipos documentales. Teniendo como base ello, yo ya empiezo a realizar la clasificación al interior de cada uno de los expedientes, verificando que esté relacionado o sea de esa serie documental, de esa subserie documental y también los tipos documentales correspondan a lo que dice como tal la tabla de retención documental. ¿Qué puede pasar? Y eso puede pasar y pasa en todas las entidades, que a veces hay tipos documentales que no quedaron reflejados en la tabla. Entonces ustedes dicen, no, pero allá en la socialización de la GN nos dijeron que solo los que estaban en la tabla de retención documental debíamos literalmente dejarlos y lo otro eliminarlos. No, ustedes deben conocer bien los procesos y el resultado de cada actuación administrativa de esos procedimientos internos de cada unidad administrativa, que ciertamente toda esta organización se debe hacer desde el área o del procedimiento, el proceso de gestión documental en acompañamiento con ellos, donde ellos deben brindarles a ustedes unas guías, unos manuales, unos instructivos para realizar este proceso de la organización. También cuando se realice este proceso de la organización, deben haber capacitaciones, sensibilizaciones de sus entidades para saber cuáles son esos criterios que además de ellos llevar este marco normativo del Archivo General de la Nación, ellos lo complementaron de acuerdo a las necesidades propias de las entidades, aunque todas las entidades del Estado están en la obligación de cumplir con los lineamientos técnicos referentes en el Acuerdo 01 del 2024, pues hay entidades que de acuerdo a las necesidades, de acuerdo a de las dinámicas administrativas de cada uno, pues ciertamente se acogen a la normatividad archivística, pero también dan otros lineamientos o directrices adicionales a lo que ya dice la normativa. Bueno, ya acabamos o como tal culminamos la clasificación de nuestros documentos. Ahora vamos a la ordenación documental. Cuando hablamos de la ordenación documental, hablamos de esa actividad donde yo voy a ordenar los tipos documentales al interior de la unidad documental, ¿sí? Entonces, cuando yo hablo de la ordenación documental, hablo de los documentos generados o recibidos que hacen parte de un expediente y que se ordenan conforme a la secuencia de la actuación o trámite de procedimiento que los produjo, ¿sí? Por lo que cada tipo documental deberá estar situado en un lugar propio, en coherencia, en el momento de su creación o trámite, respetando en general un orden cronológico. Pero acá también es importante a lo que nos referenciábamos anteriormente del respeto a los principios archivísticos, tanto el de procedencia como al principio de orden original. Es decir, que acá tenemos que respetar ese principio de orden original en donde estamos garantizando la secuencia de esa actuación administrativa o del trámite que se realizó, atendiendo pues las funciones propias de la unidad productora de la información. Bueno,
A partir de ello, ya realicé la clasificación de acuerdo a nuestra tabla de retención documental. Ahora verifico que este es mi expediente y yo ya empiezo a ordenar cada tipo documental. Cuando hablo de cada uno de los tipos documentales, refiero como tal a ubicar al interior de cada carpeta solo los tipos documentales que correspondan a la serie y del expediente al que pertenece. ¿Cómo los organizo? En forma cronológica y se folian descendientemente y de manera consecutiva, ¿sí? Es decir, que el primer documento que se visualiza al abrir el expediente es aquel que tiene la fecha más antigua y al final del expediente se ubica el de la fecha más reciente. Suele pasar, y creo que esto yo lo llamo como una mala práctica, pero una mala práctica porque tal vez no han tenido como la capacitación, la socialización o la sensibilización por parte a veces de los procesos de gestión documental o un acompañamiento permanente de gestión documental en el cual verificamos que algunos expedientes cuando se hace apertura, verificamos que en la parte de arriba está la fecha más reciente, ¿sí? Y cuando ustedes van a la parte de abajo, al último documento, está la fecha más antigua. Es decir, que eso no es una buena práctica, es una mala práctica, porque la norma nos dice que ciertamente el primer documento, ¿sí? En que se visualiza al abrir el expediente es el que tiene la fecha más antigua, porque ahí estamos dando respeto del orden original, es decir, que estamos organizando nuestro expediente de acuerdo a la actuación administrativa o al trámite como tal, ¿sí? Y ahí estamos respetando la integridad del expediente, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos muy presente. Bueno, hablamos de unidades documentales simples e unidades complejas simples. Antes hablábamos de las series complejas y de las series simples, pero ahora hablamos de la unidad documental simple y la unidad documental compleja. Así lo refiere nuestro acuerdo 01. Cuando hablamos de una unidad documental simple, hablamos pues de esas series documentales que ciertamente tienen una ordenación consecutiva numérica, ¿sí? Y cuando hablamos de nuestras series complejas o nuestras unidades documentales complejas, hablamos de esas series o subseries documentales que deben tener una organización de acuerdo a su actuación administrativa, ¿sí? También, en el mayor de los casos, atendiendo pues la cronología y la actuación administrativa en cada uno de los momentos de la producción que generó ese tipo documental. ¿Listo? Entonces acá colocamos un ejemplo, las resoluciones se organizan de forma consecutiva numérica, es decir, 1, 2, 3, 4 hasta que lleguemos a un aproximado de 200 folios. Y la serie documental, en este caso que hablamos de las historias laborales, pues primero viene su resolución de nombramiento, posteriormente viene su comunicación de nombramiento, después viene su aceptación de nombramiento, después vienen sus documentos de ingreso y su acta de posesión. Abro un paréntesis y es decir, acá estamos colocando un ejemplo. Recuerden que la dinámica administrativa de todas las entidades es supremamente diferente. Por eso es importante que cada oficina productora en el programa de gestión documental establezca cuál va a ser ese proceso de organización de los expedientes, ¿listo? Para que lo tengamos en cuenta. Porque hay, bueno, vamos a colocar un ejemplo, hay entidades que tienen un procedimiento de cuál es ese paso a paso y esa producción documental de cada actuación administrativa, ¿sí? Pero si vamos a otra entidad, la historia laboral, digamos como tal, se hace apertura a través, no sé, de un acto administrativo. En otra, la hacen a través de la resolución de nombramiento, ¿sí? Entonces, de acuerdo a los procedimientos internos, pues que tenga cada una de las entidades. Ciertamente sí es importante saber que sí o sí tenemos que respetar el principio de orden original. ¿Listo? Eso sí es exactamente y tácito como lo dice la norma y también pues es importante saberlo.
Cuando hablamos ya también de la ordenación documental, sabemos que se deben establecer secuencias cronológicas o alfabéticas dentro de las categorías o grupos definidos en la clasificación. En la archivística existen sistemas de ordenación. Todos los más reconocidos son los numéricos, los alfanuméricos, los cronológicos, los onomásticos y los geográficos, ¿sí? Entonces, como se los decía, como se los referenciaba anteriormente, en nuestro acuerdo 01 se hizo algunas modificaciones con relación a la ordenación documental, donde se dice que no unificar expedientes de procedencias diferentes a la separación de los documentos, que la ordenación documental, las entidades como tal deben desarrollar actividades de ordenación documental a partir de las series y las subseries documentales que se registran donde en el cuadro de clasificación documental y que deben establecer la secuencia de los tipos documentales al interior de los expedientes para garantizar que la adecuada disposición y control de los documentos. Es decir, que no va a pasar como pasaba antes en las entidades, venga, ¿y cómo organizamos esto? ¿Y cómo van los tipos documentales? No, eso ya debe estar estandarizado de acuerdo a los nuevos lineamientos del Archivo General de la Nación. Se dice que a partir de lo que nos dice el acuerdo, en su capítulo 3 hay un parágrafo que referencia que en el programa de gestión documental, el proceso de organización se debe definir el sistema de ordenación a utilizar para las series documentales, teniendo en cuenta que las características propias de cada una de ellas. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Bueno, entonces, cuando ya tengo clasificada mi documentación, eh, ciertamente clasifico de acuerdo a la tabla de retención, ya paso al proceso de ordenación documental, ordeno mis tipos documentales al interior del expediente, cuando verifico que estén bien ordenados, cuando ciertamente verifico que ya no tengan pop-zips, que ya no tengan notas, que ya no tengan clips. Acá sí quiero hacer un paréntesis y lo digo desde la experiencia. A veces cuando nosotros empezamos a organizar expedientes, y hablo de lo físico, ciertamente nosotros, cuando brindamos los tan anhelados o dichosos primeros auxilios, empezamos a quitar ganchos, discúlpeme la expresión, como caigan rápido, rápido, quitemos estos ganchos, ¿sí? Pero ciertamente debemos tener certeza de que los anexos a ese documento inicial, pues literalmente se mantengan a donde se deben mantener. Porque pasa que quitamos los ganchos y después no sabemos esos anexos a qué pertenecen. Entonces, antes, yo siempre les digo, y ciertamente es algo desde la experiencia, yo no quitaba como tal los ganchos, ¿sí? Sino hasta que realizara el proceso de la foliación y yo supiera que sí o sí ya estaba bien ordenado, ya estaba bien foliado y ahí sí podía. Sí, hay otras personas que, ¿qué hacen? Cogen el documento base, ¿sí? De esos anexos, porque hay documentos base que en su momento no referencian los anexos, pero esos sí son de ese documento, pertenecen a esa unidad documental. Entonces, en ese orden de ideas, pues ustedes escriben en lápiz ahí que estos son anexos del radicado número tal, como para que en su momento puedan borrar y no se les pierda la trazabilidad, porque insisto, eso pasa mucho. Y si no, pues dejen el ganchito, ¿sí? Coloquen el documento base donde debe ir de acuerdo, respetando el orden original de la secuencia administrativa o del trámite y posteriormente a realizar el proceso de la foliación, pues extraen como tal los clips o como tal, pues el gancho de cocedora. Entonces, igualmente, ahorita no se están produciendo muchos documentos físicos, aunque sí, en muchas entidades todavía está la dinámica de los documentos físicos, pero estamos hablando de pronto de las entidades que están organizando sus archivos, pues que tienen físicos. Entonces, en la era de lo anterior nos vamos a encontrar con POP-zips, con baberos, creo que así les decían en algunas entidades, se van a encontrar con notas, se van a encontrar con 80.000 cintillas de colores, en fin, van a encontrar varias cosas. Entonces, a eso era a lo que me refería. También ustedes van a encontrar documentos en tamaño pequeño, ¿sí? Minoritarios a un tamaño carta. Entonces, en este caso, ustedes deben, de acuerdo a los lineamientos de gestión documental de la entidad, de acuerdo a lo que dicen sus instructivos, sus guías, sus manuales,
deben pegar en una hoja tamaño establecido carta oficio de acuerdo a lo que refiere gestión documental de la entidad, a esos lineamientos técnicos que dan ellos, pues ciertamente estos documentos de tamaño pues menor a un oficio o a una carta. ¿Listo? Entonces, a partir de tener mis tipos documentales ordenados, voy a realizar la foliación de los documentos. ¿Y en qué consiste la foliación? La foliación de los documentos es la operación incluida en los trabajos de ordenación que consiste en qué? En numerar correlativamente todos los folios de cada unidad documental, ¿sí? ¿Cuáles son esos fines principales de la foliación? Controlar la cantidad de folios de una unidad de conservación, la conservación de la integridad de la unidad documental o unidad archivística, ¿sí? En este orden de ideas, la documentación que va a ser objeto de foliación debe estar previamente clasificada, ordenada y depurada, ¿sí? Se debe foliar toda y cada una de las unidades documentales o documentos. La foliación de las series documentales simples se efectuarán de manera independiente por cada carpeta, tomo o legajo. La foliación de series documentales complejas em, de cada uno de los expedientes de esa unidad administrativa, perdón, de unidad documental, tendrá una foliación de manera continua y si tal expediente se encuentra repartido en una o más unidades de conservación carpeta, la foliación se efectuará de forma tal que la segunda será la continuación de la primera. Bueno, debemos foliar con un lápiz de mina negra y blanda, no de colores, ¿listo? Para que lo tengamos en cuenta. ¿Dónde se hace la foliación de los documentos? En la parte superior derecha del documento, modo lectura. Es decir, si el documento está impreso de manera vertical, vamos a realizar la foliación en la parte superior derecha. Si el documento está impreso, de manera horizontal, lo debemos foliar en la parte superior derecha como referencia acá en esta imagen 3. ¿Listo? La numeración existente no debe borrarse y si se detecta algún error debe numerarse nuevamente trazando una línea en diagonal sobre la numeración existente. Igual, estos son criterios propios de las entidades, porque hay entidades que dicen no borre ninguna foliación y digamos ciertamente no se debería hacer, pero es decir que la foliación ya no está en la parte superior derecha, sino que ya va en la parte superior, perdón, en la parte inferior derecha, ¿sí? Entonces, ya ustedes tendrían que consultar con gestión documental de acuerdo a los lineamientos de ellos para saber qué tratamiento van a realizar con esos documentos que ya se han foliado en repetidas ocasiones. La foliación no se debe realizar ni con numerador, no se deben foliar sobre el texto, no foliar las pastas ni las hojas en blanco, no se debe foliar utilizando números como A, B, C, suplemento, etcétera, no se deben repetir números y no se pueden foliar documentos en otros soportes. Bueno, nos vamos al ejemplo de la foliación de una unidad documental compleja. Entonces acá hablamos bueno, coloquemos un ejemplo, una historia laboral. Este funcionario tiene tres carpetas que corresponden a una historia laboral. En ese orden de ideas, la carpeta número uno iría del folio número uno al 200, la carpeta número 2 iría del folio 201 al 400 y la carpeta número 3 iría del folio 401 al 600. En el caso de que un mismo expediente tenga varias carpetas, la foliación de los documentos será la continuación de la primera carpeta. En el caso de las unidades documentales simples, es de 1 a 200. Cuando empiezo otra es de 1 a 200 y así sucesivamente. No de manera consecutiva, sino empezando la numeración y terminando la numeración en cada carpeta. Bueno, ya nos vamos como tal al proceso de la descripción. Después de tener mis documentos clasificados, ordenados, ahora los voy a describir. ¿A qué me refiero con describir? Que vamos a diligenciar el formato único de inventario documental y la hoja de control. Cuando hablamos de la descripción documental, hablamos de esa fase del proceso de organización documental que consiste en el análisis de los documentos de archivo y de sus agrupaciones, y cuyos resultados son los instrumentos de descripción y consulta.
En este orden de ideas, tenemos dos para los documentos físicos, que son el formato único de inventario documental, que sirve para la descripción y control y la consulta de los expedientes. Por tanto, se debe elaborar y mantener actualizado. Hablamos de la descripción detallada de los documentos que se conforma cada expediente. Se realiza el formato de hoja de control, ¿sí? El propósito como tal de la hoja de control es obtener un instrumento de descripción más específico que el formato de inventario documental. ¿Por qué? Porque en la hoja de control se detalla cada tipo documental. En el formato único de inventario documental se detalla el expediente como tal. Bueno, el inventario documental como tal es ese instrumento de descripción archivístico de registro, de control, de localización y de consulta que tiene como objetivo identificar la totalidad de los documentos que se custodian en cada oficina productora. Permite la búsqueda de información, las transferencias documentales, también apoya todos esos procesos de disposición final y la organización de los archivos en sus diferentes fases, tanto en el de gestión como en el central como en el histórico. También referenciamos, es importante saber que el inventario es ese instrumento de recuperación de información que nos describe de manera muy exacta y precisa las series y subseries del fondo documental. Entiéndase como fondo documental la totalidad de los documentos producidos por la entidad en razón de sus actividades. Porque es importante contar con inventarios documentales y más que importante, en el acuerdo 01 nos refiere que toda la documentación que está en su fase de gestión debe contar con inventarios documentales. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces, a partir del cumplimiento de la normatividad, veamos la importancia de contar con inventarios documentales. Permite identificar los asuntos y las series que maneja la entidad en cada una de las dependencias. También permite controlar esa producción documental específica por cada una de las dependencias. Determina esas fechas reales de cada serie o subserie documental. Registra la frecuencia de consulta que se indica en el asunto cuando hablamos de TBD o en la serie cuando hablamos de tabla de retención documental. También hablamos pues que registra los soportes de la información de cada serie, consigna los anexos y el estado de la conservación de cada serie o asunto, señala el volumen para cada serie documental, identifica el número y tipo de unidades de conservación de cada serie. Bueno, también es una herramienta clave para asignar y asegurar la responsabilidad sobre los documentos, hace parte del conjunto de instrumentos de control, consulta y descripción de los archivos, permite tener ese control básico de los documentos en una entidad de archivo de gestión central histórico, nos facilita el acceso de manera sencilla y localización exacta de la información que posee una entidad y que está en cada una de las unidades administrativas. A veces cuando realizamos las búsquedas, nosotros empezamos, bueno, Tin Marín de lo Pingüí, ¿dónde estará esto? Porque ni lo encuentro. O bueno, ¿qué hago? Vamos a buscar y duramos días buscando una información que literalmente pues ni la encontramos. Entonces, el formato único de inventario documental nos ayuda a que a encontrar de manera muy precisa y ágil la información, ¿sí? Que estas búsquedas sean muy efectivas y en menor tiempo lleguemos pues a la documentación o a la información que requerimos. El requisito de transferencias documentales que hacen los archivos de gestión al archivo central. Siempre va a ser un requisito contar con inventarios documentales. Hablemos de las ventajas. Las ventajas de contar con inventarios documentales es lo que les decía anteriormente, permite esa localización y recuperación de los documentos, ahorrando tiempo y recursos, permite reconstruir la historia documental y administrativa de la entidad y de las oficinas productoras, garantiza la continuidad de la gestión pública en caso de traslado, desvinculación o vinculación de personal. Acá quiero hacer un paréntesis y más que un paréntesis, una recomendación a todos los servidores públicos. A veces nosotros tenemos en custodia documentación, a nosotros nos trasladan, ya sea porque nos envían a otra dependencia o ciertamente nos vamos para otra entidad, en fin, es decir, que nosotros por confiados nunca dejamos inventarios documentales, ¿sí? O de afán, como ya tenemos que entregar el cargo, decimos, mire, este es mi inventario y quien me recibe no verifica que lo que yo le esté entregando es lo que dice. Yo siempre traigo a colación algo que nos pasó en una entidad
y es que un día llegamos a una unidad, a una oficina productora y dice el jefe de la oficina productora, nosotros éramos del proceso de gestión documental y estábamos haciendo la socialización de la tabla de retención documental. Entonces estábamos hablando de la aplicación de la TRD y demás. Y nos dice el jefe de la dependencia, imagínese que a mí me trasladaron 150 cajas. ¿Cómo así, doctor? ¿De dónde? No, de allá de una dependencia y me dijeron en una reunión que me iban a enviar unas cajitas y yo dije que sí, así, sin nada, sin firmar. Y me enviaron esas 110 cajitas. Entonces yo le enviaron un inventario documental. No, no me enviaron nada. Yo no sé de qué son esos documentos. Yo le dije, bueno, lo primero que tiene que hacer es levantar un inventario para saber en qué consiste o de qué se trata esa información, si es de su dependencia o no es de su unidad administrativa. Entonces, ¿por qué traigo a colación este ejemplo? Porque muchas veces somos confiados en entregar la documentación que en su momento fue responsabilidad de nosotros. Entonces nos vamos para otra entidad, nos ganamos un disciplinario y quién es el que viene literalmente a tener esa responsabilidad y las consecuencias a ese acto irresponsable, pues nosotros. Entonces, en ese orden de ideas, por eso es importante dejar inventarios documentales, que se los firmen, o si ustedes son personas a quien les entregan documentación de una persona que ciertamente se va a ir de la entidad, ustedes no sean confiados y verifiquen que lo que dice esos inventarios verdaderamente correspondan a esa información que se dice que les están entregando, porque en algún momento, cuando ustedes lo llamen a unos descargos, acá dice la persona que se fue, qué pena, recibí la firma del funcionario que me recibió y él nunca me dijo que ese expediente no estaba. Entonces, eso puede pasar. No sean confiados, siempre sean muy precavidos, especialmente cuando hablemos de información, porque como lo decía en el marco normativo, ciertamente nosotros, los servidores públicos, debemos responsabilizarnos de esa documentación que de acuerdo a las funciones nosotros debemos custodiar, ¿sí? Entonces, por eso es importante tener los inventarios documentales. A ustedes nadie les va a decir que un expediente se perdió porque ustedes tienen su inventario, ustedes tienen su descripción, ustedes saben qué es lo que tienen. Entonces, les hago la salvedad, cierro como tal, comillas. Entonces, también da cuentas de la totalidad de unidades de conservación que se custodian en la oficina productora, proporciona también esa información sobre las series y asuntos o productos de las funciones de la oficina productora y muestra el panorama general sobre el proceso de la aplicación de la tabla de retención documental y la organización de los documentos en las oficinas productoras. Para concluir, es importante tener presente que como es un instrumento archivístico de descripción, evidencia claramente que la información qué información tiene la oficina productora para posterior consulta, convirtiéndose así, escuchen bien, en un elemento de suma importancia para la toma de decisiones y la transparencia. Es decir, que se convierte en un instrumento garante de derechos. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Bueno, les presento el nuevo formato establecido por el Acuerdo 01 del 2024. Se le hizo algunas modificaciones, es decir, que estos son los campos del formato que todas las entidades públicas y las entidades privadas que cumplan funciones públicas, empresas privadas que cumplan funciones públicas, pues se deben como tal acoger a este nuevo formato. Acá lo encontramos, entonces tiene los diferentes campos, entidad remitente, entidad productora, unidad administrativa, oficina productora, el objeto como tal del inventario. A mi parte derecha vamos a encontrar el registro de la entrada, el año, el mes, el día y el número de la transferencia documental cuando se realice una transferencia primaria o una transferencia secundaria. Tenemos un número de orden, tenemos un código, un nombre de serie y subserie documental, tenemos un nombre de la unidad documental, tenemos unas fechas extremas, una inicial y una final, tenemos un soporte o formato físico o electrónico, tenemos físico, unidad de conservación, si está en una caja, en una carpeta, en un tomo, y el número de folios, en otro tenemos un tipo y la cantidad. En lo electrónico, que ciertamente es lo nuevo de nuestro formato, vamos a encontrar la ubicación, la cantidad de documentos electrónicos, tamaño de los documentos electrónicos y las notas. En la parte de abajo vamos a encontrar las firmas de los responsables, quién elaboró, quién entregó y quién recibió.
Bueno, cabe resaltar que cuando yo ya tengo mis expedientes clasificados, ordenados, ahora los voy a describir. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Empezar a realizar el diligenciamiento de mi formato único de inventario documental. Posteriormente, también debo empezar a realizar la hoja de control, ¿sí? Y también debo empezar a hacer el rótulo de caja y carpeta que más adelante se los voy a explicar. Bueno. Vamos a verificar cada uno de los campos del formato único de inventario documental. Cuando hablo de la entidad productora, ahí deben referenciar el nombre completo o razón social de la entidad que produce o produjo los documentos. Cuando hablamos de la unidad administrativa, debemos colocar o consignar como tal el nombre de la dependencia o unidad administrativa de mayor jerarquía de la cual depende esa oficina productora. Cuando hablamos de la oficina productora, debemos colocar el nombre de la unidad administrativa que produce y conserva la documentación que se tramita atendiendo pues, a las funciones. El objetivo, debemos diligenciar la finalidad del inventario, ¿sí? En este caso, si es una transferencia primaria, si es una transferencia secundaria, si hablamos de valoración de fondos acumulados, fusión, supresión de entidades, de dependencias e inventarios individuales. Hablamos también de los registros de entrada, se diligencia solo para las transferencias primarias y transferencias secundarias. Debe consignarse las tres primeras casillas de los dígitos correspondiente a la fecha de la entrada a través del año, del mes y del día, ¿sí? En NT se anotará el número de la transferencia documental. ¿Que quién da ese número? El archivo central de la entidad en su momento, cuando hablamos de una transferencia primaria. Ya como para entrar a los campos del formato, hablamos del número de orden. ¿Qué debemos colocar ahí? Debemos nombrar la forma consecutiva, el número correspondiente a cada uno de los registros descritos en el formato. Cuando hablamos del código, se debe diligenciar el código asignado para las oficinas productoras y cada una de las series o subseries, ¿sí? Relacionados donde en el cuadro de clasificación documental y en la tabla de retención documental. El nombre de la serie, el nombre de la subserie o el nombre del asunto. Debemos consignar el nombre de la serie, de subserie o asunto, según lo definido donde en el cuadro de clasificación documental y en la tabla de retención documental. Por eso insisto que es muy importante conocer el formato de la tabla de retención documental de nuestra unidad productora, porque a partir de ello se hace el proceso de la organización. ¿Dónde vamos a encontrar todos estos datos? En nuestra tabla de retención documental. El nombre de la unidad documental se debe consignar con cuál se identifica la unidad documental, las fechas extremas, consignar la fecha inicial y final de cada unidad documental descrita. Debe colocarse los 4 dígitos correspondientes al año, los 2 dígitos correspondientes al mes y los 2 dígitos correspondientes al día. La fecha que se registre debe corresponder al documento principal con el que se le dio la ordenación y no a los anexos. Cuando la documentación no tenga fecha, se anotará la sigla sin fecha, que significa pues que no tiene fecha. ¿Listo? Vamos al soporte o al formato. Acá debemos marcar con una X si la información está en soporte físico o se encuentra en formato electrónico. ¿Listo? En el físico de la unidad de conservación, ¿qué caja registra? Colocamos el número de la caja asignada, ¿sí? De acuerdo al orden consecutivo. En la carpeta colocamos el número asignado de la carpeta, donde es muy importante saber que la numeración se realiza de forma consecutiva, iniciando de la 1 en cada caja. ¿Listo? El tomo, legajo, libro, se debe registrar el número asignado en cada material que se encuentra empastado, ya sea tomo, legajo, libro. El número de folios se anotará el rango de los folios contenidos en cada unidad de conservación descrita en caso de los documentos de papel, ¿sí? El tipo, debemos consignar ese nombre, el tipo de la unidad de almacenamiento, si es un rollo de microfilm, si es un cassette, si son cintas de video, si son CDs o DVDs, entre otros. La cantidad, se registra la cantidad de unidades de almacenamiento, se consigna en el área de notas el número asignado a dichas unidades. Para el tema de lo electrónico o la ubicación, debemos consignar la URL o la ruta de acceso de los documentos o expedientes electrónicos o la cantidad de documentos electrónicos, ¿sí? Debemos consignar el número de la cantidad de los documentos que hacen parte del expediente o tamaño de los documentos electrónicos. Consignar un número del tamaño del total del expediente, indicando la unidad de medida correspondiente.
Vamos a hablar del campo de notas, que es muy importante referenciarlo, que debemos nosotros diligenciar en el campo de notas. Ahí debemos colocar esos datos relevantes del expediente, ¿sí? Que no se hayan registrado en las columnas anteriores. Para el diligenciamiento de este campo debemos tener en cuenta los lineamientos emitidos por el Archivo General de la Nación en el instructivo de foliación en archivos y otros documentos técnicos, ¿sí? O registrar los faltantes, los saltos por error de la numeración, repetición de número de consecutivo o de diferentes formatos. También debemos registrar la información sobre el estado de conservación de la documentación, objeto de inventario, donde especificamos qué tipo de deterioro tiene, si tiene físico, por rasgadura, mutilaciones, perforaciones, dobleces, faltantes, en lo químico, soporte débil y biológico, ataque de hongos, insectos, roedores, entre otros, ¿sí? O identificar en el área de nota las unidades documentales que contengan documentos relativos a protección y a salvaguarda de los derechos humanos y derecho internacional humanitario. Es decir, que ustedes pueden colocar ahí en el campo de notas que este expediente corresponde o es identificada como una unidad documental que contiene documentos relativos a la protección y a salvaguardar los derechos humanos o derecho internacional humanitario, o que haga referencia a las graves manifestaciones de violaciones de los derechos humanos. Bueno, ya hablamos del inventario, ya conocemos los campos del inventario, diligenciamos el inventario documental de acuerdo a la explicación. Ahora nos vamos como tal al diligenciamiento de la hoja de control. ¿Para qué sirve la hoja de control? Permite el control, controlar el contenido documental de las carpetas y permite agilizar la búsqueda y la recuperación de información dentro de la carpeta. ¿Sí? Y también referenciar cada uno de los tipos documentales, que eso garantiza que cuando yo vaya a realizar la búsqueda de un tipo documental a un expediente, no tengo que verificar toda la carpeta, sino que me voy a la hoja de control y me dice que el documento, vamos a colocar un ejemplo, la resolución de vacaciones de Cindy Liliana Vargas, está en el folio número 48. ¿Listo? Entonces, a partir también de la descripción documental o de esta fase de la descripción documental, a partir del diligenciamiento del formato único de inventario documental de la hoja de control, debemos realizar la rotulación de carpetas, la rotulación de cajas y también la identificación de la estantería, ¿sí? La rotulación de cajas se debe realizar en la parte superior, perdón, inferior derecha de acuerdo a la elaboración de la carpeta. Si está vertical, se hace en la parte inferior derecha. Si está en parte horizontal, se va a hacer en la parte superior, perdón, inferior derecha, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? En la mayoría de entidades, hasta hace pues unos años o unos meses, diría yo, ya trae el rótulo colocado, ¿sí? O impreso, sí, ahí ya tiene el rótulo en la carpeta, mandan a hacer la carpeta, especialmente esa a 4 alas, desasificada, ciertamente ya viene con su rótulo. Si lo hacen en otra parte, pues ciertamente, pues eso no quiere decir que ustedes estén incumpliendo, pero ciertamente sí es importante que cuando ustedes verifiquen las especificaciones de la elaboración de la carpeta, verifiquen que debe ser en la parte inferior derecha, modo elaboración de la carpeta, ya sea vertical o horizontal. ¿Listo? ¿Cuáles son como tal los datos que debe contener ese rótulo de carpeta? Los mínimos. Ah, se me faltó decirles algo. El inventario documental tiene unos campos mínimos. Si ustedes, de acuerdo a la necesidad o a la dinámica administrativa de cada una de las entidades, desean agregar otro campo, lo pueden hacer, ¿sí? Pero no pueden suprimir los campos que ya están establecidos en la normativa. ¿Listo? Pueden incluir, más no. eh, Como tal, quitar ningún campo. Entonces, vamos a tener acá en el rótulo el fondo, la sección, la subsección, la serie, la subserie, las fechas extremas de tal año a tal año, número de folios, número de carpeta y número de caja. Son los mínimos. Si ustedes les quieren agregar más, ustedes también lo pueden hacer. Bueno, el rótulo de la caja se hace en la parte, pues, exterior, en la tapa exterior de la caja. Insisto, también ahora con todo esto, la caja ya viene con su rótulo correspondiente. ¿Cuáles son? Literalmente los datos que debe contener este rótulo, caja número tal, dependencia, serie, nombre, número de carpetas y fecha.
¿Listo? Es importante saber que la carpeta, perdón, la caja se abre de derecha a izquierda, perdón, de izquierda a derecha, de izquierda a derecha, ¿listo? No así de, de derecha a izquierda, sino de izquierda a derecha, así como abrimos la nevera. Listo, entonces, a partir de eso también debemos hacer una descripción al identificación al mobiliario, marcar las gavetas del archivador en orden numérico y registrar las series y subseries de forma visible, ¿sí? De pronto esto de archivadores en gavetas casi no se utiliza, de pronto en los territorios sí, todavía tienen gavetas, entonces hay que marcarlos, hay que identificarlos. Ya yéndonos como tal al formato de hoja de control, este es el formato de hoja de control establecido por el Archivo General de la Nación, donde vamos a referenciar pues que tiene el campo de control del diligenciamiento de la hoja número tal de tantas, ¿qué? De tantas hojas, la identificación, entonces el código y el nombre de la unidad administrativa, código y nombre de la oficina productora, el código y el nombre de la serie documental, el código y el nombre de la subserie documental y el nombre del expediente. ¿Dónde van a encontrar ustedes esos datos? En su tabla de retención documental. La parte de acá vamos a encontrar el ítems, vamos a encontrar el campo de la fecha de incorporación del expediente, debe ser año, mes y día, la fecha del documento, año, mes y día, el tipo documental, el número de folio, el funcionario que ingresa al documento, nombre y apellidos y las observaciones que refieran de cada tipo documental, si tienen alguna anotación o observación importante. Abajo, en la parte de abajo del formato, vamos a encontrar los responsables, elaborado por quién, responsable del área de la oficina productora, y abajo la fecha del cierre del expediente, en año, mes y día. ¿Dónde vamos a encontrar el instructivo para el diligenciamiento de la hoja de control? En la guía metodológica del instructivo para el diligenciamiento de hoja de control, que lo refieren o lo encuentran en la página del Archivo General de la Nación, en el ítems como tal de publicaciones, de recursos y en publicaciones. Ahí lo van a encontrar, ahí lo pueden descargar, está en PDF y no solo esta guía, sino van a encontrar todos los anexos del Acuerdo 01 del 2024, donde van a verificar todo el instructivo del inventario documental. También van a poder descargar varios documentos que existen, toda la parte del instructivo de foliación, también van a encontrar, bueno, varios documentos que les va a servir a ustedes como guía para realizar este proceso de la organización documental en las entidades. También hablamos de la descripción documental de la estantería, entonces pues debemos de referenciar el módulo, la estantería y el entrepaño, ¿sí? El número del estante y el número del entrepaño, que esto nos va a ayudar pues a llegar de manera más rápida a la localización de la caja y de la carpeta de nuestra información. Existen diferentes elementos, perdón, instrumentos de descripción para la consulta, pero en este caso nos aplicaría pues el inventario documental, ¿listo? También están los índices, los catálogos y las guías. En este orden de ideas y atendiendo a esta fase de descripción y consulta, hablamos de unas normas de Incontec, normas técnicas que nos hablan o nos refieren como tal algunos ítems importantes para tener en cuenta en el proceso de la organización documental. Hablamos de la NTC 5397 del 2005, donde establece los materiales para documentos de archivo con soporte, en soporte papel, nos da las características y la calidad. También hablamos de la Incontec NTC 4436 de 1998 para los documentos de archivo, requisitos para la permanencia y la durabilidad. Y hablamos también de las especificaciones que tiene el Archivo General de Nación para las cajas y carpetas de archivo. Bueno, en todo este tema de la organización es importante saber que cuando nosotros vamos a realizar la manipulación de los documentos es importante contar con estos elementos de bioseguridad como es la bata,
como es el gorro higiénico, como es el uso de tapabocas, como es el uso obligatorio de gafas y como es el uso obligatorio de los guantes, ¿sí? Porque es importante, porque a veces estamos expuestos pues a enfermarnos de dermatitis, bueno, de otros diagnósticos, porque los documentos tienen polvo, hay ácaros en el ambiente, tenemos documentación infectada, en fin. Entonces, ciertamente es importante concientizarnos, las personas que estamos en los archivos, especialmente manipulando estos documentos físicos, de colocarnos adecuadamente estos insumos de bioseguridad. A veces no nos gusta, a veces la gente come en los archivos, a veces la gente, el archivo es el lugar donde se encuentra toda la manada, entonces sacan el almuerzo, las onces, en fin, y ciertamente a veces la gente piensa que se le está haciendo un daño cuando se prohíbe que en estos espacios, en estos depósitos, se consuman alimentos. Y ciertamente lo que se está previendo es que se enfermen o adquieran alguna enfermedad en los ojos, respiratoria, en fin, una dermatitis, entre otras enfermedades. Entonces sí es importante concientizarlos de utilizar estos insumos, porque nos vamos a encontrar con documentación así, ¿sí? Todavía en las entidades hay documentación así, ¿sí? Aunque estamos en la era de lo electrónico, de lo digital, pero ciertamente todavía encontramos documentos así. Hay todavía entidades en territorios, ciertamente que todavía están en el manejo de documentos físicos y se encuentran con documentos con este grado de deterioro. Por eso es importante, pues, protegernos con estos elementos de bioseguridad. Denme 2 segundos, qué pena con ustedes, porque me faltó. Denme 2 segundos, qué pena. Es que hay una presentación donde hablo algo de la organización de los documentos electrónicos que sí quiero precisar y que es importante tener en cuenta. Acá está. Que era esta la que había actualizado. Listo, ya la proyecto, qué pena con ustedes, pero bueno. Segundos que acá ya llego a lo que voy a explicar. Listo, entonces, ya adentrándonos un poco al tema, bueno, actualmente no solo hablamos de documentos físicos, también hablamos de expedientes físicos, sino hablamos también de expedientes electrónicos y de expedientes electrónicos de archivo, aunque no voy digamos, a hablar de manera muy específica de esto, porque pues ciertamente ya han tenido varias socializaciones en estos temas, pero sí es importante saber que cuando hablamos de un expediente físico nos referimos pues a ese conjunto de documentos electrónicos que corresponden a un procedimiento administrativo, ¿sí? Cualquiera que sea el tipo de información que contenga. El expediente electrónico deberá garantizar las condiciones de autenticidad, de integridad y de disponibilidad. Y el expediente electrónico de archivo se habla de ese conjunto de documentos y actuaciones electrónicas producidas y recibidas durante el desarrollo de un mismo trámite o procedimiento, acumulados por cualquier causa legal, interrelacionados y vinculados entre sí, ¿sí? Manteniendo la integridad y el orden dado durante el desarrollo del asunto que le dio origen, y se debe conservar electrónicamente durante todo su ciclo de vida con el fin de garantizar su consulta en el tiempo. ¿Listo? Entonces, a eso referimos y eso es importante tenerlo. Para hablar de los expedientes electrónicos y expedientes electrónicos de archivos, sí o sí, pues deben también ser organizados, solo que ya no los organizamos de manera manual, sino ya hay un sistema que literalmente los organiza a través de unos metadatos que nosotros registramos, a través de una parametrización de un cuadro de clasificación documental y de una tabla de retención documental. Entonces, ¿cómo se hace esta parametrización del sistema? A través del cuadro de clasificación documental y de la tabla de retención documental, donde son incorporados a un sistema de documentos electrónicos de archivo para, desde el inicio del trámite o actuación,
hasta su finalización o disposición final. También hablamos la duración de conformación y gestión de los expedientes conforme al ciclo vital del documento. Se debe garantizar el almacenamiento a repositorios digitales de confianza con criterios de seguridad de la información, ¿sí? Y el expediente electrónico se conformará con la totalidad de los documentos de archivos generados en desarrollo de un mismo trámite y actuación, respetando nuestro principio de orden original y nuestro principio de procedencia, ¿sí? Deben agruparse conforme a las series y subseries documentales de ¿qué? Del cuadro de clasificación documental y también nombrados e identificados en la tabla de retención documental. Cuando hablamos de la conformación de los expedientes, para implementar el sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo, las entidades deben previamente elaborar un modelo de requisitos de documentos electrónicos de archivo, atendiendo que a los lineamientos establecidos por el Archivo General de la Nación. En los elementos del expediente electrónico de archivo, hablamos de los documentos electrónicos de archivo, hablamos de un índice electrónico, ya no hablamos de una hoja de control, sino de un índice electrónico, hablamos de una firma del índice electrónico, hablamos de unos metadatos, de contenido, de estructura, de contexto, entre otros, ¿sí? Que ciertamente se definen por la entidad para los documentos y expedientes electrónicos creados para garantizar que se conserven y que se actualicen durante el ciclo de vida de los documentos. El índice electrónico, pues ciertamente las entidades deben implementar estos mecanismos tecnológicos para permitir llevar un índice electrónico de sus expedientes en electrónicos, los cuales deberán permitir la identificación de la totalidad de los documentos electrónicos que conforma como tal el expediente, asegurar la secuencia de los documentos electrónicos de archivo dentro del expediente, garantizando el orden original definido para cada unidad documental, garantizar la integridad del expediente electrónico durante todo su ciclo de vida, actualizarse automáticamente el expediente electrónico, ya lo he dicho, actualizarse automáticamente cada vez que se incorpore un documento electrónico de archivo para asegurar la autenticidad, la integridad, la inalterabilidad, la fiabilidad y la disponibilidad del expediente electrónico, ¿sí? Y también permite la recuperación de los documentos electrónicos de archivo que conforman el expediente electrónico y sus metadatos. ¿Listo? Entonces ya acá en lo electrónico no hablamos de la hoja de control, tenemos un índice que ciertamente es automático, dado por qué, por ese sistema de información que tenemos o que se adquiere o se implementa en las entidades. Cuando hablamos del cierre del expediente electrónico y también físico, cuando finalice la actuación o el procedimiento administrativo, el formulario autorizado por procedimiento deberá cerrar el expediente y firmar el índice electrónico. Esto es para expedientes electrónicos, pero también tenemos que saber que cuando hablamos de los expedientes físicos, cuando se cierra un expediente, cuando se finaliza la actuación o procedimiento administrativo. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. También hablamos de mecanismos electrónicos que deben ser seguros, deben tener toda esta parte de interoperabilidad para garantizar los elementos ya nombrados, autenticidad e integridad, entre otros, durante el ciclo vital de los expedientes, de manera que no puedan ser modificados, ni eliminados, ni reemplazados, conforme a los lineamientos del Ministerio de las Tecnologías de la Información y del Archivo General de la Nación. Cuando hablamos de la eliminación de documentos y expedientes electrónicos, se dice que los documentos y expedientes electrónicos de archivo que hayan cumplido sus tiempos de retención documental. No podemos eliminar documentos por eliminar, sino que tenemos que tener y prever lo que nos dice la tabla de retención documental, especialmente para estos expedientes que están en soporte electrónico. Sí, hablamos acá de la preservación a largo plazo que aplica al documento electrónico de archivo en cualquier etapa de su ciclo vital, donde se debe mantener sus características de autenticidad, integridad, entre otros, para lo cual las entidades están en la obligación de elaborar el plan de preservación digital a largo plazo. Listo. Ya hablamos de un expediente físico, ya hablamos de un expediente electrónico y ya hablamos de un expediente electrónico de archivo. En las entidades también ahora contamos con expedientes híbridos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de un expediente híbrido? Pues al expediente que tiene documentos no solo en soporte físico, sino también en otros soportes como pueden ser electrónicos, entre otros, y que ciertamente se complementan, ¿sí? En torno
¿a qué? A una misma unidad documental, para que lo tengamos en cuenta, ¿sí? Entonces, para estos expedientes híbridos, las entidades, a través del proceso de gestión documental, deben elaborar un formato de referencia cruzada, el cual va a relacionar y va a describir los documentos de naturaleza diferente físico o electrónico que conforman el expediente híbrido con el fin de qué? De garantizar su integridad y su vínculo archivístico. ¿Listo? Podemos encontrarnos en las entidades con este tipo de expedientes. Es muy recurrente. Bueno, ya para finalizar, quiero hacer una anotación. Teniendo en cuenta los tiempos de retención que nos dicen las tablas de retención documental, los documentos, los expedientes, las unidades documentales, pasado su tiempo de retención en el archivo de gestión, debe realizarse una transferencia primaria al archivo central, pues para que sigan cumpliendo sus tiempos de retención en su fase central, ¿sí? En ese orden de ideas, nosotros debemos tener en cuenta lo que nos refiere el capítulo 4 del Acuerdo 01 del 2024, donde nos refiere que se debe realizar el proceso de transferencias documentales, que las oficinas de gestión documental de las entidades deben establecer en el programa de gestión documental el plan de transferencias documentales, tanto de primarias como secundarias, ¿sí? Y ciertamente debe en su momento contarle a las dependencias cómo se va a realizar ese plan de transferencias documentales, en qué fechas deben realizar un cronograma para que a partir del cierre administrativo y en cumplimiento a los tiempos de retención en el archivo de gestión de los expedientes, pues ciertamente las dependencias sepan en qué momento deben realizar esas transferencias documentales. ¿Cómo se van a realizar las transferencias documentales? De acuerdo a los criterios o lineamientos normativos del Acuerdo 01, que se verifican o se establecen en el capítulo 4 de este acuerdo y también referenciados en los criterios y en las directrices de las entidades, ¿sí? Del proceso de gestión documental. Ellos les van a decir a ustedes cómo deben entregar la documentación, que ciertamente pues debe ir bien organizada de acuerdo a los criterios que nos propone el capítulo 3 del Acuerdo 01 del 2024 con el proceso de la organización a través de la clasificación, de la ordenación y de la descripción documental. ¿Listo? La recepción de las transferencias primarias, quien la realiza, el archivo central de cada una de sus entidades. Entonces, pues básicamente para ya dar cierre como tal a esta socialización, quisiera dejarles una frase de un anónimo que dice que un archivo ordenado es una mina de oro que con el tiempo cobra mucho valor. Entonces, invitarlos a ser garantes de derechos, a literalmente ser responsables de esa memoria institucional de cada una de nuestras entidades, a realizar este proceso de organización de acuerdo a los lineamientos del Archivo General de la Nación. No siendo más, les doy las gracias por asistir a esta socialización y nos quedamos en la sesión de preguntas. Muchas gracias. Bueno, Cindy, muchísimas gracias. Vamos a pasar a las preguntas que hemos tenido hasta el momento. Pero antes de pasar a las preguntas, queremos recordarles que en el chat de Facebook y en el chat de YouTube ya pueden encontrar el registro de asistencia y también la encuesta de satisfacción para que califiquen este espacio, para que nos digan qué tal les pareció esta interesante videoconferencia que hemos tenido el día de hoy sobre organización de archivos e inventarios documentales. Y bueno, vamos a pasar con las preguntas para Cindy. Bueno, alguien nos escribió si esta videoconferencia va a quedar guardada. Entonces le queremos decir que sí, automáticamente cuando finalicemos ya la transmisión va a quedar automáticamente alojada en la sección de videos de Facebook y también en nuestro canal de YouTube, en la sección de transmisiones de en vivo, es que aparece. Entonces ahí van a poder encontrar esta y todas las anteriores que hemos realizado para las personas que están interesadas en volver a verla, en compartirla. Entonces para que estén muy pendientes. Vamos con la primera pregunta. Y nos dijeron lo siguiente, Cindy. La primera es, ¿las revistas o periódicos se folian?
Tienes apagado el micrófono, Cindy. Listo, ya está resolviendo ahí un problema con el micrófono, Cindy. Ya, ahora sí. Depende de los lineamientos internos de la entidad y también tenemos que tener muy presente lo que nos dice el instructivo de foliación del Archivo General de la Nación. Ahí verifican las especificaciones de las revistas y los periódicos, cómo se va a realizar ese proceso de foliación, porque cada caso es único. Entonces es importante que referencien esas guías o esos recursos que les nombré anteriormente. Correcto, Cindy. La siguiente pregunta es, ¿el rótulo de carpeta y caja en qué momento se diligencia? Bueno, de acuerdo a la explicación, recuerden que primero clasificamos, después ordenamos y después describimos. ¿Sí? Cuando ya tenemos el expediente bien clasificado, bien ordenado, bien foliado, con nuestra hoja de control, si es el caso, y referenciado en el inventario documental, podemos realizar la impresión del rótulo de caja y del rótulo de carpeta, teniendo certeza de que ya todo está, el expediente está muy bien organizado y pues tenemos los datos que debemos diligenciar en los formatos. Correcto, Cindy. Bueno, la siguiente pregunta es, cuando no hay tabla de retención documental, ¿se puede utilizar el banner de terminologías del AGN mientras se surte el proceso de convalidación? No, no, ciertamente como les decía en la socialización, la tabla de retención documental es el insumo esencial para la organización. Las entidades pueden organizar los documentos y no tienen tabla de retención documental de acuerdo al criterio que la persona quiera, pues quiera y desee hacerlo, pero ciertamente no va a quedar bien organizado y como les decía, va a generar un reproceso. Sí o sí, los documentos o la producción documental de una entidad debe organizarse cuando ya se tenga la tabla de retención convalidada, ya sea por el Archivo General de la Nación, por el Consejo Territorial, por el Consejo Departamental de Archivos o Distrital de Archivos. Correcto, Cindy. Bueno, otra pregunta es, ¿la aplicación de este formato FUIP es retroactivo o se aplica a partir de su creación en 2024? No, es a partir del acuerdo, de la expedición del acuerdo. No es que ustedes tengan que, digamos, acoger este formato para lo que está atrás o bueno, en referente, sí, atrás del año 2024, a partir de que se expidió el acuerdo, no, pues siguen con el formato que en su momento estaba establecido. Esto se hace a partir del año 2024 en adelante. O se acoge como tal el formato. Correcto, Cindy. Bueno, otra duda que tenemos. Nos dicen, buenas tardes, con respecto a la documentación que no tiene fecha, ¿cómo se determina el tiempo de retención para esta información? Pues ahí se tiene que entrar a validar el expediente como tal, ¿no? Y si, digamos, ya por ningún lado hay fecha, sí o sí, pues se refiere sin fecha tanto en el inventario como lo refiere el acuerdo. Y pues si hablas de la fecha, de las fechas extremas del expediente, pues debe referenciarse alguna fecha, ¿sí? Es decir, que tomaríamos la primera fecha que referenciemos en el expediente. Digamos, si el primer documento no tiene fecha, pues ciertamente iríamos a los demás documentos a verificar cuál es esa fecha inicial que tiene pues el expediente y dejamos la anotación en el campo de observaciones del formato único de inventario documental. Correcto, Cindy. Bueno, para las personas que nos están preguntando por el registro de asistencia, acabamos de volver a publicarlo tanto en Facebook como en YouTube para que lo puedan encontrar fácilmente y nos colaboren pues con este registro. Bueno, vamos con, ya creo que es la última duda que tenemos para cerrar este espacio del día de hoy. Entonces nos dijeron lo siguiente, Cindy, ¿cuál es el procedimiento a seguir cuando un fondo documental ingresa directamente a la fase de archivo histórico sin contar con una tabla de retención documental aprobada? ¿Me puedes volver a repetir la pregunta? Gracias. Listo, Cindy, dice lo siguiente. ¿Cuál es el procedimiento a seguir cuando un fondo documental ingresa directamente a la fase de archivo histórico sin contar con una tabla de retención documental aprobada?
Pero es que ahí es confusa la pregunta, ¿en qué sentido? Para literalmente hacer una transferencia a un archivo histórico, debemos tener los tiempos de retención establecidos a partir de la tabla de retención documental, porque ahí sabemos si esas series o subseries documentales cuentan con valores secundarios, si no, pues ciertamente no van a llegar a un valor histórico. Entonces, no, no. No creo que pues puedas establecer esto que acabas de decir si no tienes una tabla de retención documental. O no sé si puedes precisar un poco más la pregunta, porque sí está como muy general y tiene varias preguntas en una sola. Listo, esta la hizo José Daniel Jaramillo, entonces José Daniel a través de YouTube, a través del chat. Entonces, para clarificar esta pregunta, para poder hacerla a Cindy. Mientras tanto, queremos recordarles que todavía están abiertas las inscripciones a los cursos virtuales, cierran el día de hoy. Son cursos virtuales autogestionables, totalmente gratuitos. Entonces, para las personas que estén interesadas, son 5 cursos los que abrimos en este mes. Uno es sobre fundamentos básicos de gestión documental. El segundo es sobre requisitos esenciales para la adecuación, modificación o construcción de áreas de custodia documental. Otro es metodología para la elaboración del diagnóstico integral de archivos. Otro es requisitos para la gestión documental en sedes electrónicas, ventanillas únicas y portales transversales. Y por último, otro curso es criterios para la identificación y valoración de los archivos de derechos humanos, memoria histórica y conflicto armado interno. La inscripción cierra ahorita a las 5 de la tarde, entonces en nuestra página web pueden encontrar el botón de inscripción, todos los detalles. Recuerden que estos cursos pues se hacen a través de nuestra plataforma e-learning y ustedes deben entrar es en el momento en el que tengan la disposición y el tiempo para poder cumplir con todos estos ejes temáticos que tiene cada curso y pues aprobarlo para que sea certificado. Entonces están todas y todos invitados para inscribirse a estos 5 cursos hasta el día de hoy, 16 de mayo de 2025 a las 5 de la tarde. Ya en una horita larga se cierra la inscripción, entonces para que puedan hacerlo todas las personas que quieran capacitación en cuanto a gestión documental. Bueno, vamos a ver, José Daniel ya nos escribió, entonces nos dice, ¿qué debemos hacer en el archivo histórico de Cali si nos llega un fondo documental a la fase de archivo histórico sin una tabla de retención documental? Pues hay que ver dos escenarios. El primero que insisto, sí o sí debe existir una tabla de retención documental y en el caso de que sea un fondo documental que nunca se le aplicó ningún criterio archivístico, deberían empezar a hacer un levantamiento de una tabla de valoración documental, porque ciertamente de pronto este fondo documental nunca obtuvo ningún proceso archivístico técnico y sí o sí ya sería para una valoración documental a través de una tabla pues, de valoración documental. Porque sí es raro que, digamos, se los envíen a ustedes sin haber aplicado ninguna tabla de retención, pero sí, eso puede pasar. Entonces, en ese caso, sí o sí tendrían que realizar todo el proceso de valoración documental de acuerdo a los criterios y lineamientos técnicos y jurídicos que se refiere el Acuerdo 01 del 2024. Correcto, Cindy. Y bueno, ya para cerrar, tenemos una última pregunta que nos hicieron a través de Facebook. Nos dicen lo siguiente: si las tablas de retención son de una empresa privada y están aprobadas por el comité de archivo, luego, ¿dónde se deben llevar a convalidar? Bueno, hay que tener en cuenta algo. Si es una empresa privada que cumple funciones públicas, debe atender a lo que nos dice el acuerdo. Si no, ciertamente las entidades privadas no están en la obligación de cumplir o acogerse a la normatividad archivística, por lo cual solo si son aprobadas por el Comité Interno de Archivo de la empresa, ciertamente ya pueden realizar su aplicación. Correcto, Cindy. Y bueno, para las personas que quieren saber cómo inscribirse a los cursos virtuales, en este momento vamos a publicar el link directo para que puedan inscribirse. En este momento ya está publicado en el chat de Facebook y también ya está publicado en el chat de YouTube para que lo puedan encontrar fácilmente y puedan hacer la inscripción
al curso o a todos los cursos. Si tienen el tiempo, pues pueden inscribirse a los cinco cursos que tenemos este mes. Entonces están cordialmente invitados e invitadas a hacer la inscripción. Recuerden, cierra ahorita a las 5 de la tarde. Entonces, para que prontamente hagan esta inscripción y no se queden por fuera de estos cursos virtuales. Bueno, Cindy, no me queda nada más que agradecerte por haber participado en este espacio del Archivo General de la Nación. Muchísimas gracias. No, María, a ti, muchas gracias y a todas las personas que se conectaron, muchas gracias por su participación a este espacio. Los esperamos en otras sesiones de socialización. Correcto, recuerden que en este mes de mayo el próximo espacio de socialización que vamos a tener será el 29 de mayo, ese día es jueves. Vamos a tener un seminario, se llama Las Comisiones de la Verdad y su rol en la construcción de una cultura de paz, a propósito del genocidio de la Unión Patriótica y otros crímenes de lesa humanidad en las Américas. Y también tendremos una videoconferencia el viernes 30 sobre expediente electrónico. Entonces, para que estén también muy pendientes de todos estos encuentros, estas videoconferencias que tenemos aquí en el Archivo General de la Nación. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram, en X, también en LinkedIn y por supuesto en YouTube, nuestro canal AGN Colombia, para que nos sigan y bueno, estén siempre conectados con estas videoconferencias que tenemos. Muchísimas gracias a todos, una feliz tarde y nos vemos en la próxima ocasión. Feliz fin de semana.